A ver, ¿cómo le hacemos para tomar decisiones clave cuando, seamos honestos, casi nunca tenemos toda la información? En el mundo real eso es pan de cada día. Pero por suerte, la estadística nos da una herramienta súper poderosa para lidiar con esa incertidumbre. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más prácticas que existen, la estimación por intervalos. Imaginemos este reto. Una empresa enorme, gigante, necesita saber cuánto vale todo su inventario para, digamos, pagar impuestos. Contar cada cosita es una locura, ¿no? Simplemente imposible. Y ojo, que esto no es un problema del libro de texto. Es un dilema real que enfrentó una cadena de supermercados muy famosa, y su caso nos va a servir de guía. Ok, vamos a meternos de lleno en este caso, el de Food Lion. Para que nos demos una idea de la escala, estamos hablando de más de 1.300 supermercados, y cada uno con 24.000 productos distintos. Uf, hacer un inventario de todo eso, uno por uno, no solo tomaría una eternidad, sino que costaría un dineral. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la respuesta inteligente. No contaron todo. Tomaron una muestra y con la magia de la estadística estimaron el valor total. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La solución no es tratar de atinarle a un número exacto, porque, seamos sinceros, eso es casi garantía de que nos vamos a equivocar. No. La idea clave, el gran truco, es crear un rango de valores posibles. O sea, pasamos de una estimación de un solo punto a una estimación por intervalo. A ver, la diferencia es clave. Una estimación puntual es como lanzar un dardo y tratar de darle al centro exacto. Si decimos, el promedio es $50, es súper directo, sí, pero es casi seguro que el valor real es 50 con un centavo o 49,99. Es muy frágil. En cambio, una estimación por intervalo es como decir, mira, no sé el punto exacto, pero estoy un 95% seguro de que el promedio está entre 45 y $55. ¿Ven? Esto ya acepta que hay incertidumbre y nos da una base mucho más sólida y realista para tomar decisiones. Y lo genial es que construir este rango se basa en una fórmula súper simple y elegante. Empezamos con nuestra mejor suposición, que es la estimación puntual, y luego le construimos como un colchón de seguridad a su alrededor. A eso que sumamos y restamos es a lo que llamamos el margen de error. Y ya está. Esos dos elementos juntos nos dan los límites de nuestro intervalo. Ok, hablemos de este margen de error, porque es la pieza central de todo esto. Pensemos que es nuestra zona de seguridad. Es el número que nos dice qué tan amplio tiene que ser nuestro rango para que podamos dormir tranquilos con el resultado. Básicamente, este margen es la forma matemática de cuantificar toda la incertidumbre que tenemos por el simple hecho de estar usando una muestra y no, pues, a toda la población. Muy bien, ya tenemos la idea general, ¿no? Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo se calcula esto? Porque dependiendo de qué queremos estimar y qué datos tenemos a la mano, vamos a necesitar una herramienta un poquito distinta de nuestra caja. El primer escenario es como el caso soñado, el ideal, y hay que decirlo, es bastante raro que pase. Es cuando queremos estimar un promedio, pero ¡qué suerte! Ya sabemos de antemano cuál es la variabilidad de toda la población. O sea, conocemos su desviación estándar, que llamamos sigma. Esto a veces pasa, por ejemplo, en fábricas con procesos de calidad súper controlados. Cuando tenemos esa suerte, usamos una herramienta estándar que se llama la distribución Z. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que de verdad importa. ¿Qué pasa en la vida real? Porque en la gran mayoría de los casos no tenemos ni la más remota idea de cuál es esa sigma de toda la población. Sería como saber exactamente cómo varían las opiniones de todos los habitantes de un país. Imposible. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y aquí es donde la estadística se pone creativa. Si no conocemos la sigma de la población entera, pues usamos lo que sí tenemos, la desviación estándar de nuestra muestra. A esta la llamamos S. Claro, al hacer esto, estamos metiendo un poquito más de incertidumbre al juego. Y para ser responsables con eso, en lugar de usar la distribución Z, usamos otra que se llama la distribución T. Esta es un poco más precavida. Nos va a dar un intervalo un poquito más ancho, justamente para cubrirnos las espaldas por esa incertidumbre extra. Entonces, para resumir cómo decidimos, es súper fácil. La pregunta clave es una sola. ¿Conozco la sigma de toda la población? Si la respuesta es un sí rotundo, usamos Z. Si la respuesta es no, que va a ser casi siempre, entonces usamos la S de la muestra y la distribución T. ¡Listo! Así de sencillo. Bueno, ahora cambiemos de carril. ¿Qué pasa si la pregunta no es sobre un promedio, sino sobre un porcentaje? Cosas como,
qué porcentaje de la gente va a votar por X candidato, o qué proporción de los celulares que fabricamos sale con fallas. Aquí no estimamos un promedio, sino una proporción. Para esto usamos la proporción que encontramos en nuestra muestra, que se le dice P-gorro. Y para el cálculo volvemos a usar la vieja confiable, la distribución Z. Para que esto quede súper claro, veámoslo con un ejemplo. Se le preguntó a 900 golfistas y resulta que 396, o sea, el 44%, dijeron que estaban satisfechas. Ok, ese 44% es nuestra estimación puntual, nuestro punto de partida. Pero lo interesante es que aplicando la fórmula podríamos calcular un intervalo. Y ese intervalo nos diría algo como, oye, con un 95% de confianza, la verdadera proporción de todas las golfistas satisfechas está en algún punto entre, digamos, el 41 y el 47%. Mucho más útil, ¿verdad? Ok, ya vimos la teoría, las fórmulas, pero ¿y esto para qué sirve en el mundo real? ¿Dónde lo vemos? La respuesta es simple, en todos lados. Estas herramientas, aunque no lo parezca, son el motor detrás de un montón de decisiones que se toman todos los días en negocios, en ciencia, en política, en fin. Por ejemplo, cuando leemos en un reporte que el índice de satisfacción del cliente para comida rápida es de 71, ese 71 es solo la mitad de la historia, es la estimación puntual. Lo que de verdad importa, y que muchas veces no nos dicen, es el intervalo de confianza que hay detrás. Ese rango es lo que le da contexto al número y nos permite saber si un 71 es realmente diferente de un 72 el año que viene. Pasa exactamente lo mismo con datos económicos. Si leemos que el costo promedio de un hotel en Nueva York es de $273, ojo, ese no es un número mágico que aplica para todos. Es una estimación puntual sacada de una muestra de hoteles. El intervalo de confianza es el que nos diría el rango de precios en el que probablemente se mueve el verdadero promedio de toda la ciudad. Y miren este otro caso, que es una proporción con consecuencias muy serias. Una muestra revela que el 23% de los autos no tiene seguro. Ahora, si alguien tiene que hacer una ley sobre esto, no puede basarse solo en 23%. Necesita saber el intervalo. El problema real podría ser tan bajo como un 20% o tan alto como un 26%. Conocer ese rango, desde el mejor hasta el peor escenario, es fundamental para decidir qué tan grande es el problema y qué tan drástica debe ser la solución. Y la lista sigue y sigue, de verdad es interminable. Los ratings de la tele que deciden si cancelan nuestra serie favorita se basan en esto. Las encuestas de satisfacción laboral en las empresas usan esto. Los estudios de mercado para saber qué opinamos de un producto, ¿adivinaron? Y hasta la tasa de desempleo que define la economía de un país, todo, absolutamente todo, se basa en estimaciones por intervalo. Es sin duda una de las herramientas más básicas de cómo funciona el mundo hoy. Bueno, para ir cerrando tenemos que hablar de un dilema, una tensión que existe siempre en esto de la estimación. Y es que no se puede tener todo en la vida. Siempre hay que encontrar un equilibrio entre dos cosas, la precisión que queremos y la confianza que necesitamos. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, podríamos querer un intervalo súper preciso, súper chiquito. Decir, por ejemplo, las ventas van a estar entre 49 y 51 mil. Suena genial, ¿no? El problema es que para ser tan precisos, nuestra confianza en ese resultado podría caer a, no sé, un 60%. No es mucho. Por otro lado, podemos querer muchísima confianza. Podríamos decir, estoy 99.9% seguro de que las ventas estarán entre 20 y 80 mil. El problema es que un rango tan amplio no sirve para nada a la hora de planificar. Esta frase lo clava, lo resume todo. Al final del día, hacer buena estadística es un arte. El arte de encontrar ese punto dulce, ese equilibrio perfecto. La meta es tener un intervalo que sea lo suficientemente específico como para que nos sirva de algo, para que podamos tomar una decisión, pero a la vez que sea lo suficientemente amplio como para que estemos seguros de que no nos estamos engañando. Entonces, para que no se nos olvide, un repaso súper rápido. La estimación puntual es solo el comienzo, nuestra primera conjetura. El intervalo de confianza es el que le pone los pies en la tierra, porque le suma el margen de error, y ese margen de error depende de cuánta confianza queremos tener en el resultado. Todas estas piezas del rompecabezas trabajan juntas para darnos una visión mucho más honesta de la realidad. Así que, al final, la lección más importante es esta. La estimación por intervalos no se trata de una búsqueda obsesiva por el número correcto, el único y verdadero. Esa respuesta casi nunca existe. El verdadero poder de esta herramienta es usar los datos que tenemos para trazar un mapa, para definir los límites de lo que es razonable y a partir de ahí tomar decisiones inteligentes.
La próxima vez que escuchen una estadística, en las noticias, en un reporte, donde sea, acuérdense de esto y pregunten. ¿Y cuál es el intervalo? Porque eso nos deja con una pregunta final que ya no es solo de estadística, sino casi de vida. En un mundo donde siempre nos van a faltar datos, ¿cuánta incertidumbre estamos dispuestos a aceptar para tomar una decisión importante? Ahí se las dejo.